Buenos días a todos. Lo primero que quiero es dar la bienvenida a la Casa de los Empresarios a María del Mar Ruiz, de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía y a su... Esa es la culpa que ha llegado. ¿Sigo? Sí. Y a su equipo, a Sebastián Cayetano Domínguez, secretario general provincial de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía y gerente provincial de Sevilla de la agencia IDEA, y a Marieta Campos Márquez, técnico de análisis del proyecto de la agencia IDEA, quien desarrollará la ponencia por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Gracias a todos por hacer posible esta jornada. También tengo que dar la bienvenida a todos los que nos acompañáis telemáticamente y de corazón espero que esta jornada sea de mucha utilidad y más con un tema tan importante como es el de conseguir liquidez para seguir a flote en estos momentos tan complicados, tras una crisis económica sin precedentes y el encarecimiento de la energía y los materiales. Ahora más que nunca, los empresarios necesitamos apoyo. Nos estamos jugando la recuperación económica como provincia, como región y como país. En ese sentido, me gustaría y quiero aprovechar para destacar el trabajo que se está haciendo desde la Junta de Andalucía, especialmente desde las Consejerías de Empleo y Economía, para apoyar a las empresas y autónomos, entre otras cosas, a través de ayudas como las que os vamos a hablar. Concretamente, se trata de unas ayudas de hasta 300.000 euros para favorecer la liquidez de pymes pertenecientes a los sectores aeroespacial, naval y otros sistemas avanzados de transporte de Andalucía, con el objetivo de facilitar la supervivencia de estas empresas y de los servicios vinculados a la industria ante la crisis del COVID-19. Con esta medida se pretende contribuir a conservar una matriz de industria autóctona que haga posible reconstruir y relanzar el tejido productivo andaluz, capaz de adaptarse al cambio con proyección internacional y con potencia para traccionar al resto de las pymes de estas actividades. Desde luego, entre todos tenemos que evitar que la crisis económica derivada de esta pandemia provoque una importante destrucción del tejido empresarial. Por eso hay que poner todos los mecanismos que estén en nuestras manos para salvar a estas empresas. Como vengo diciendo, si no somos capaces de salvar a las empresas y de apoyar a los empresarios, perderemos el motor económico de esta tierra y claramente miles de puestos de trabajo. Por nuestra parte, desde la SES, organización de la que me honro ser vicepresidente, y desde la Federación de Empresarios del Metal, que presido desde hace 7 años, trabajamos para estar cerca del empresariado, facilitándole las herramientas y la información precisa para adaptarse a las actuales circunstancias y sacar el máximo partido a los medios disponibles. Por eso hemos querido desarrollar esta jornada con el objetivo de informar de manera práctica y resolviendo todas las dudas de estas ayudas que la Junta ha puesto a disposición de los empresarios. Unas ayudas con las que se le da continuidad a otras que se concedieron hace unos meses, dirigidas a toda la industria en general y que no llegaron a agotarse por la complejidad e incompatibilidad de los requisitos solicitados. Por este motivo, desde la Federación se trabajó codo con la Administración andaluza con el objetivo de que la Junta de Andalucía conociera los motivos por los cuales estas ayudas no funcionaron según estaba previsto. Gracias al trabajo desarrollado en este sentido, podemos afirmar que estas que hoy damos a conocer han corregido buena parte de las inconvenientes que presentaban y en positivo me gustaría destacar algunos aspectos en concreto como son ayudas más específicas orientadas a empresas de los sectores aeroespacial, naval y otros medios avanzados de transporte,
baja el porcentaje de las caídas de venta exigido inicialmente de un 25% a un 15% para poder optar. Son compatibles con las ayudas del ICO, aunque tendría que haber ido más allá, porque han limitado en muchos casos y para muchas empresas el importe de las ayudas, y tenemos una mayor flexibilidad a la hora de justificar la pertenencia de los distintos sectores para los que se dirigen a estas ayudas. Espero que sea muy interesante esta jornada, pero sobre todo espero que sea muy útil y productiva, que ayude de verdad, que sea un apoyo real para el empresario que tan mal lo está pasando y que tanto esfuerzo está haciendo por sobrevivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y paso la palabra a la ilustrísima señora delegada territorial de empleo, doña María del Mar Cruz. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la CES la convocatoria de estas jornadas, la cual, como siempre, generosamente nos hace que podamos estar en contacto con el sector empresarial sevillano y con ello desde la Junta de Andalucía y de esta delegación poder contribuir en todo lo que sea posible a su ayuda y que seamos para fortalecer el sector. Gracias a Francisco Moreno por la introducción. Desde la Junta de Andalucía, y hablo en nombre de mi consejero de Economía que tutoriza estas ayudas, nos gustaría hacer mucho más de lo que hacemos, y lo hacemos con el entusiasmo de que los empresarios lo reciban bien y con impulsar el tejido productivo. Gracias también a Miguel Ruz, que no se encuentra con nosotros, pero ha sido artífice y ha propiciado esta jornada y me gustaría excusarle su presencia. Durante el mes de marzo, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se aprobó la Estrategia Aeroespacial de Andalucía. En esta estrategia aeroespacial ya se detectó y se testeó la necesidad de establecer instrumentos de apoyo a la misma. Consecuencia de lo mismo, la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha puesto en marcha a lo largo de este verano la concesión de unas ayudas que llegan hasta 300.000 euros, cuyo fin es favorecer la liquidez de pymes pertenecientes a los sectores aeroespacial, naval y otros sistemas avanzados de transporte, centradas en actividades de fabricación, reparación y mantenimiento. Esta medida de carácter urgente y extraordinario, consecuencia de la situación por la pandemia que estamos sufriendo, está dotada con 15 millones de euros, cofinanciado con fondos FEDER y tiene como objetivo facilitar la supervivencia de estas empresas y de servicios vinculados a la industria, ante la crisis, como ya he repetido anterior, del COVID-19. Con estas medidas se pretende contribuir a conservar una matriz de industria autóctona que hagan posible reconstruir y relanzar el tejido productivo andaluz, capaz de adaptarse al cambio, con proyección internacional y con potencia para traccionar al resto de las pymes de esta actividad. De esta forma se busca evitar que la crisis económica derivada de la pandemia provoque una destrucción del tejido empresarial andaluz y, por supuesto, del tejido empresarial sevillano. Y con ello se ahonde en un mayor distanciamiento con otras regiones de Europa, que afortunadamente Andalucía está siendo motor de tirar en esta pandemia, y por supuesto, española. Los destinatarios de estos fondos los destinatarios son subvenciones a fondo perdido, son pymes de estos tres sectores anteriormente señalados, cuya facturación en el año 2020 haya sido al menos un 15% inferior a la de 2019. Estas actividades aproximan a aproximadamente a 700 empresas, con una cifra de negocio que está en torno a 1.500 millones de euros. Y con un sector de empleabilidad de 19.500 trabajadores. Con lo cual no podemos permitirnos, desde la Junta de Andalucía, y de ahí nuestro empeño en que este sector se quede ni un milímetro detrás, sino que tenemos que ayudarles a que esta crisis no les afecte. Los incentivos podrán alcanzar el 50% de la caída neta de ingresos del ejercicio 2020 respecto al 19. Teniendo en cuenta que el descenso de capital circulante es proporcional a la bajada neta de la cifra de negocio. En el caso de empresas mayoritariamente participadas por mujeres, este tanto por ciento
llegaría al 55%. Estas ayudas que ahora les vamos a explicar tanto Sebastián Cayetano, que es el secretario general de Economía de la Delegación Territorial, como Marieta, técnicamente porque consideramos que es de gran importancia desde la Junta de Andalucía, como en otras convocatorias, y desde este gobierno, cuando se puso en marcha, los trámites intentan que sean los más simplificados. Ese es el punto principal en la hoja de ruta de este gobierno, y más en esta situación pandémica, post-pandémica que estamos. La tramitación es sencilla, telemática, todo lo más reducido posible. Sé que hay sectores que están en contra de esta reducción, porque justamente esta reducción está llevando a que ayudas, como por ejemplo la que convocó la Consejería de Empleo de ERTE, la famosa ayuda de ERTE, ya se están pagando cuando la convocatoria no está finalizada, y esperamos que con esta convocatoria podemos llegar a ese momento en que, porque consideramos que facilitar la tramitación a los empresarios pues es lo que tenemos que hacer, porque las ayudas hacen falta en este momento, no dentro de un año ni de dos. Queremos que sea con la mayor facilidad, la mayor rapidez y la mayor para todos vosotros. Bueno, muchas gracias. Creo que ya vas a explicarlo Sebastián Cayetano y Marieta, y les cedo la palabra a ellos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Soy Damián, director de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Y bueno, en nombre de la Confederación quiero darle la bienvenida y darle las gracias por su participación en esta jornada que organizamos con la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Este evento online se ha organizado en el marco del proyecto Sea Más Empresas, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad, que la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, viene desarrollando con la financiación, como ya hemos dicho antes, de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Pues continuando, voy a ser muy breve, porque son muchos para intervenir, pero continuando con la actividad que nos ocupa, hemos organizado esta jornada contando con la participación de Sebastián Cayetano, secretario general de la Consejería de Transformación Económica, y con Marieta Campos Márquez, técnica de análisis y proyectos de la Gerencia Provincial de IDEA. Esperemos que este seminario pues, sea muy práctico, que os pueda aclarar todas las dudas que tengáis y que podáis presentaros a estas ayudas que yo creo que ahora mismo son muy necesarias para reactivar todo el tejido productivo. Por último, simplemente pediros que tengáis apagados, por favor, los micrófonos, que al final habrá un turno de preguntas para que no se quede ninguna duda sin aclarar, y que también os hemos pasado un cuestionario que os agradecemos que rellenéis pues, para poder mejorar esta serie de seminarios y jornadas que hacemos, para que vosotros pues, tengáis la información de primera mano, tanto de las administraciones como de distintos ponentes que estamos trayendo. Sin más, le doy la palabra a Sebastián Cayetano, y ahora me ocupará mi lugar Marieta Campos, que os resolverá todas las dudas técnicas. Muchísimas gracias. Sebastián, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias David, y repetir el agradecimiento a la CE por abrirnos esta ventana para poder publicitar esta convocatoria que creemos interesante para un sector universal y en especial para la provincia de Sevilla. Voy a hacer una simple reseña en el momento en el que se encuentra la agencia IDEA en sus convocatorias,
Y ya después pues, daré el paso a Marita para que explique detalladamente el decreto y la convocatoria. La agencia IDEA en estos últimos años pues, ha estado trabajando con el marco 2017-2020 de fondos europeos, en el que ha habido dos órdenes de base regulatoria fundamentales para todo lo que han sido las convocatorias de innovación y desarrollo en Andalucía. En concreto, pues la de 5 de junio de 2017 de subvenciones en concurrencia no competitiva para el desarrollo, para creación de actividad de empresas, mejoras de su competitividad y, por supuesto, todo lo que es la transformación digital e innovación en las empresas. Y después también hemos trabajado y seguimos trabajando, porque ahora mismo hay muchas solicitudes en tramitación, sobre lo que son la promoción a la investigación y al desarrollo experimental de actividad en Andalucía y de proyectos empresariales. Como decía Francisco al principio, pues en 2020 tuvimos un decreto extraordinario para ayudas a capital circulante a empresas que le habían afectado el COVID en sus ventas. Y ahora, pues aprendiendo de la experiencia del año pasado, pues ponemos en marcha un decreto de similares características, pero ya enfocado y mejorado para empresas del sector aeronáutico, naval y otros avanzados del transporte. En esta orden de desarrollo industrial que hemos comentado, de 2017 a 2020, pues para que nos hagamos una idea, ha supuesto un crédito, se ha dispuesto un crédito de 195 millones de euros para creación de empresas, mejora de las existentes, en mejorar su competitividad y, por supuesto, en transformación digital. Hasta ahora se han aprobado incentivos por un valor de 123 millones de euros con más de 2.000 proyectos empresariales y que ha movido una inversión privada de 332 millones de euros, haciendo posible un mantenimiento y una creación de puestos de trabajo de 24.000 empleos. Lo que supone la orden de I+D+I, que es una orden más larga, más compleja, con un presupuesto de 84 millones de euros y han participado más de 400 empresas y centros de investigación, movilizando una inversión de más de 250 millones de euros en Andalucía. El principal objetivo, por supuesto, de esta orden de I+D+I es mejorar la competitividad de las empresas, creando a través de la innovación y de desarrollo tecnológico, creando un mayor valor añadido, especialmente en empresas en pequeñas y medianas empresas. Todo esto pues, debe de estar alineado con las actividades del documento RIS 3 sobre innovación aprobado en la Junta de Andalucía. ¿Qué tenemos para los próximos años? Pues tenemos un nuevo marco que ya está establecido en un reglamento de la Unión Europea para 2021-2027. Los criterios a los que se van a dedicar estos fondos, pues se apuesta por una Europa más inteligente, en donde la innovación, la digitalización van a ser esenciales para las pequeñas empresas y intentando adaptarse a los sectores prioritarios en cada territorio. Por supuesto, una descarbonización de la economía, de la actividad empresarial, apostando por la energía renovable y por la eficiencia energética. También se apuesta por un transporte estratégico y una mayor conectividad digital y que los proyectos y que estas actividades, estos proyectos recalen de forma local y que mejoren los desarrollos urbanos de las localidades, de las ciudades. Para todo esto, para el nuevo marco, como ya sabéis,
en el Parlamento está en tramitación el nuevo decreto que apruebe, el proyecto de ley que aprueba la nueva agencia pública empresarial, que se llama Andalucía Trade, y que aglutina a 4 entidades empresariales de diferentes consejerías de la Junta de Andalucía. Y con el objetivo de disminuir la burocracia, tener una ventana única para el empresariado andaluz y evitar duplicidades y, por supuesto, optimizar y hacer un ahorro de los recursos de la administración. Pues esta nueva agencia pues, será, digamos, la encargada en un futuro de lo que es el nuevo marco de 2021-2027. Bueno, y ya sin más preámbulos, le cedo la palabra a Marieta para que explique el decreto y ya después, al final, tendremos un coloquio de preguntas, de dudas que podáis tener, que se podrá intentar atender ahora, y si no, pues siempre tenemos los canales de la agencia a través de email, teléfono, para dudas más concretas de que tengáis, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, pues vamos a poner ahora mi presentación y vamos a intentar desarrollar un poquito más desde el punto de vista técnico las ayudas que se han previsto en este decreto ley. Sí, esa es la presentación. Bueno, pues como ya se ha dicho varias veces, estas ayudas consisten o son en forma de subvención a fondo perdido, pretenden cubrir las necesidades de las empresas para volver al nivel inicial anterior a la crisis desatada con la pandemia. Por tanto, lo que pretende es financiar las necesidades de liquidez o capital circulante que las empresas puedan tener. Son ayudas cofinanciadas con FEDER y, por tanto, pues tenemos que atenernos a las disposiciones que la norma europea nos impone. Por eso a veces pues, regulamos las cosas pues, según nos dice FEDER y la Unión Europea que tenemos que hacer. ¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas? Pues, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que deben ser pymes. Pymes según la definición del anexo 1 de la Unión Europea precisamente. Esta definición de pyme, los datos a los que tenemos que tener en cuenta no son únicamente los datos de la empresa solicitante, sino de las empresas que participan, que están participadas, bien a través de los administradores o bien a través directamente de los socios, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta los datos completos, tanto de las asociadas como de las participadas. Cuando cumplimentéis la información, si vuestra empresa tiene un volumen importante, yo os recomendaría que incluso incorporéis, que hagáis un esfuerzo por incorporar toda la documentación, soporte, para que podamos validar, ¿vale?, que la empresa realmente es pyme, porque a veces está muy cerca y bueno, pues, hay que comprobar este requisito. Además de ser pyme, las empresas deberán evidentemente tener un centro operativo en Andalucía y la orden establece, este Real Decreto establece que la cifra de ventas tenga en el año 2020 al menos una cifra inferior al 15% que la que se obtuvo en 2019, es decir, que haya caído las ventas como consecuencia de esta pandemia. ¿Cómo hacemos el cálculo de esa caída de facturación? Pues comparando en el modelo 200 del impuesto de sociedades los datos de facturación, cifra de ventas del ejercicio de 2020 y de 2019. Si es de un 15% al menos o por encima, pues entraría, digamos que cumpliría ese requisito. En segundo lugar, en cuanto a la personalidad jurídica de las empresas, se prevé que puedan ser sociedades anónimas, limitadas, comunitarias por acciones y cooperativas. Asimismo, las actividades, tendrán que ser las actividades
publicadas en el decreto ley, pero si la empresa tiene más de una actividad, además de, bueno, de las actividades que vamos a ver a continuación, todas las actividades que tenga la empresa tienen que ser elegibles por GEDE. Asimismo, es necesario que la empresa solicitante no tenga la consideración de crisis, de empresa en crisis. No vamos a utilizar los datos del año 2020, del cierre de 2020, porque es posible que algunas empresas pues, hayan visto mermados sus resultados con esta situación, pero sí era necesario que no tuviesen la situación de crisis al cierre a 31 del 12 de 2019. Bueno, pues para que tengáis la información, con carácter general, lo que consideramos de empresa, como empresa en crisis es que aquellas cuyo cociente entre el importe de fondos propios y el capital social que sea igual o inferior al 0,5, ¿vale? En ese caso, consideraremos que está en crisis y no podrá acogerse a las ayudas. En cuanto a pymes que cumplen los requisitos anteriores, ¿qué escenario? Como las actividades son aeronáutico, naval y actividades al transporte, ¿vale? Pues hay como dos vías de entrada para acceder a estas ayudas. Bien que la actividad de la empresa esté incluida entre, digamos, las actividades directas, ¿vale? Pertenecientes a las cadenas de valor del sector aeroespacial, naval y otros sectores auxiliares al transporte, que actualmente esa actividad esté en vigor. Por tanto, uno de los documentos que hay que aportar es la declaración censal actualizada, ¿vale? Donde veremos que realmente la empresa mantiene la actividad. Y estos son la tabla de escenarios de actividad por entrada directa, vamos a llamarlo así. Otra posibilidad, y con el fin de abarcar toda la cadena de valor de los sectores industriales auxiliares al transporte, se podrían también entrar o ser beneficiarios de estas subvenciones aquellas empresas cuya actividad esté incluida en el CENAE, según el CENAE de actividades de 2009, en el grupo C o en los CENAE 7120, 7219 y 7112. Y que durante los ejercicios 19 o 20 tenga entre sus clientes empresas cuyos CENAE sí estén en el listado que acabábamos de ver anterior, ¿vale? De entrada directa. Entonces, aquellas empresas proveedoras de estos servicios a esos sectores, pues podrían también ser beneficiarios. ¿Qué requisitos se ha exigido al respecto? Bueno, pues que el peso de esos clientes sea al menos, si son varios, un 30% y si es un solo cliente, un 20%. Vamos a medir esa facturación, ¿vale? Respecto al total de la empresa a través del modelo 347 de IVA, ¿vale? De operaciones con terceros. Sabemos que hay empresas exentas de presentar ese modelo y en ese caso pues deberéis implementar este modelo atendiendo al libro de facturas emitidos de IVA que tenga la empresa. ¿Cuál es la cuantía de ayuda que se puede otorgar? Pues el decreto ley determina que el importe de estas ayudas será el 50% de la caída en la cifra de negocios que se declare. En caso de empresas participadas por mujeres sería el 55%. Pero hay otras limitaciones, ¿vale? Que harán que cuando aplique esta cuantía pues haya que limitarla. ¿Qué pasa? También es importante dejar claro que si la empresa tiene varios centros operativos, tiene algunos centros fuera de Andalucía, nosotros vamos a entender que vamos a hacer un ratio entre los empleos que la empresa tiene en Andalucía respecto al total de empleos de la empresa, ¿vale? Entonces, entendemos que la facturación de Andalucía va a ser proporcional a los empleados, al dato de empleo en Andalucía. Por eso se hace ese ratio y se aplicará el porcentaje del 50% en el caso de que la empresa tenga varios centros fuera de Andalucía, solamente para los datos de facturación calculados para Andalucía. Ahora vamos a ver un ejemplo, luego lo vemos con más detalle. Máximo de ayuda a conceder es 300.000 euros, es decir, aunque su porcentaje de caída de ventas aplicado con una subvención del 50% sea superior, lo tendríamos que limitar a 300.000 euros y asimismo tampoco se podría dar una ayuda superior a la cifra de circulante que tenía la empresa en el año 2019. ¿Vale? Esa cifra de circulante la calculamos
con la resta del activo corriente y el pasivo corriente de la empresa, directamente, según su impuesto de sociedades del 19. Y a esta cifra del circulante habría que quitarle otras ayudas concurrentes, ¿vale?, que la empresa haya tenido para temas de liquidez de circulante. Perdón. Marieta, soy Pablo, compañero en Cádiz. Es que no se está viendo la presentación. Y ya hay algunos participantes que lo están indicando. Vale. Lo está explicando muy bien, ¿eh, Marieta? Muchas gracias. Venga, hasta ahora. Gracias. ¿Otra vez? No. ¿Se ve ahora? Ahora se ve, ahora la estamos viendo. Vale, muchas gracias. Venga. Yo pensaba que la veía, disculpar a todos. Voy a, no sé si volver mucho para atrás, simplemente, vemos... ¿Cómo? Bueno, después me indican que se va a subir la presentación a la web, ¿vale?, de la Confederación de Empresas de CES, entonces, la tenéis ahí. Simplemente hemos repasado los criterios, ¿vale?, para poder solicitarla, las 2 vías de entrada, o bien por actividad con CENAE directo reflejado en esta tabla, o bien aquellas empresas con CENAEs del grupo C, o esos 3 CENAEs, 7120, 7219 y 7112, que tengan entre sus clientes pues, empresas del CENAE anterior, para los CENAEs anteriores. Las cuantías de las ayudas, cómo se calculan y qué limitaciones tenemos en ellas. Y me iba por aquí, ¿vale? Simplemente indicaros que, aunque la cuantía de ayuda que podamos obtener sea lo que sale, el 50% de la caída de ventas, o lo que aplique según los tres criterios que repasamos antes, si el máximo de gasto que debemos de meter, o sea, lo máximo que se debe solicitar serían aquellos gastos devengados en el periodo de la pandemia, por tanto, desde el 14 de marzo de 2020 hasta 30 de junio de 2021, y que a fecha 30 de junio no están pagados. Entonces, aunque, si nos sale una ayuda superior, pero los gastos que tenemos y que no están pagados son menos, pues deberíamos de meter esta cantidad, porque, claro, es lo máximo que vamos a poder después pagar, o sobre todo justificar la empresa. ¿Vale? Estos gastos deben estar dentro de las cuentas del Plan General de Contabilidad del Grupo 60, que son compras de mercaderías y materias primas, del Grupo 62, donde hay, entre otros, arrendamientos, servicios profesionales, primas de seguro, y del Grupo 64. Bueno, pues esos son los gastos que se podrían atender, ¿vale? Dentro de ese periodo, del 14 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2021, y que a 30 de junio estuviesen sin pagar. La compatibilidad, pues como ya se ha indicado también, estas ayudas son compatibles con otras subvenciones en cualquier otro tipo de financiación pública que haya obtenido la empresa, salvo 2 excepciones: el decreto ley de 26/2020, que se publicó el 13 de octubre para las ayudas a las pymes industriales, que también eran subvenciones, y bueno, pues no son compatibles, y las reguladas por el decreto ley 10/2021 de 1 de junio, que son de ayudas a empresas para el apoyo a la solvencia y reducción de endeudamiento del sector privado. Respecto a estas ayudas, podrá optarse por la renuncia de las mismas si se ha solicitado, pero bueno, sería incompatible, ¿vale? Claramente. En cuanto a acumulación de ayudas, el decreto ley determina que se pueden acumular ayudas, ¿vale?, hasta un máximo de 1.800.000 euros si esas ayudas están encuadradas en el mismo marco temporal de esta. Por tanto, lo que hay que hacer es que si tenéis ayudas a la liquidez concedidas, pues incorporarlas y bueno, se determinará si pertenecen al mismo marco, si hay concurrencia, en qué caso se podrán atender y en qué caso habrá que limitar, ¿vale?
Vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Para que tengáis una idea de lo que estamos explicando, que siempre viendo un caso es más sencillo. La empresa Navalia es una pyme con forma jurídica de sociedad limitada que desarrolla su actividad en el sector naval en el FENAE por entrada directa, como hemos comentado, 30-12. Facturó en el año 2019 2 millones de euros y 2020 1.500.000. Tanto tuvo caída de ventas. Y el capital circulante a 31 de diciembre de 2019 fue de 500.000 euros. Navalia solicitó y obtuvo un préstamo ICO de 150.000 euros para atender sus necesidades de liquidez. Navalia paga a sus proveedores a 90 días, siendo el saldo vivo de su cuenta con los, a 30 de junio de 150.000 euros y que no tiene pagado, y una nómina de trabajadores pendiente de 50.000 euros. Y asimismo sabemos que Navalia no está en crisis, cumple los requisitos de empresa que no está en crisis. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Comprobar que es pyme, comprobar la actividad, comprobar que es sociedad limitada en este caso, después que la caída de ventas que tiene es superior al 15%, en este caso esa caída de ventas es del 25%. Después vemos qué ayuda obtendría, pues sería el 50%, porque no dice nada de que la empresa esté participada por mujeres, que si no sería 55%, 50% de la caída de facturación de esa caída de ventas. Por tanto, 250.000 euros. Esta sería una de las cifras a tener en cuenta posibles. Vemos que no supera el máximo de 300.000 y por otra parte tenemos que ver que el capital circulante que tenía en 2019, que son 500.000 euros, estaría por encima. Por tanto, de momento el menor, digamos, de los tres es estos 250.000. Pero al haber obtenido un ICO, se lo tenemos que restar a esta cifra del circulante, porque, claro, queremos entender la situación o plasmar la situación que tenía la empresa antes de la pandemia. Entonces, su circulante era de 500.000, pero tiene un préstamo de 150, por tanto, en realidad se le queda en 350.000. Comprobamos, por otra parte, lo último que hemos explicado de los gastos, ¿vale? De las cuentas 60, 62 y 64, y en este caso tiene facturas, bueno, por pagar nóminas de 200.000 euros. Este sería el número más limitante, esta cifra, 200.000, porque aunque podría obtener una ayuda teórica de 250.000, no tiene gastos para justificar más que de 200.000, por tanto la ayuda que en principio debiera solicitar serían esos 200.000. Se aplican los mínimos y los máximos y entonces pues vemos la reducción hasta los 200.000 según los gastos pendientes de pago. Comentaros que la tramitación de esta ayuda se realiza a través de la página web de la agencia IDEA, de la oficina virtual de la agencia IDEA. Tenéis en esa página web un icono de documentación útil que recoge todas las ayudas de la agencia. Esta ayuda está pues, también recogida en este Real Decreto. Podéis descargaros lo que es la guía para la complementación de la solicitud, que yo recomiendo que la tengáis a mano a la hora de complementar, porque va campo por campo indicando qué es lo que se quiere que se cumplimente en cada una de esas pantallas. Entonces, además, bueno, tenéis arriba, cuando descarguéis digamos, la solicitud y vayáis viendo las distintas pantallas que tenéis que cumplimentar, también tenéis arriba un icono de ayuda. Pero bueno, es recomendable trabajar siempre con esta guía de cumplimentación porque es la que indica ante duda cómo debéis operar. Si no, pues evidentemente allí estamos nosotros en la agencia. También tenéis que cumplimentar a modo de memoria una hoja de cálculo que es explicativa de todos los requisitos, ¿vale? Y que habría que cumplir para acceder a la ayuda. Yo, si queréis, voy a intentar poner cómo puedo ver las otras archivos. Sin quitar. ¿Tengo que quitar esta? Yo creo que sí. Vale, pues está aquí. Vete a... A ver, ¿dónde está? No se ve abajo.
O sea, aquí hay unas carpetas. Una hoja, ¿no? Unas hojas. ¿No? Ahora. Pregunta si te está viendo. ¿Veis ahora mismo un Excel que he descargado? No, no hemos visto, te estamos viendo a ti. Vale, bueno, pues un segundito que lo pongo. Eso. Gracias. Bueno, pues este es el Excel que debéis cumplimentar a modo memoria. He querido enseñároslo porque quizás sea lo que cuando os pueda suponer un poco más duda a la hora de cumplimentarlo. La primera hoja simplemente se rellena para aquellas empresas que entran, digamos, por la vía de acceso 2, es decir, que sus proveedores, o sea, sus clientes, con el modelo 347 o con la declaración de IVA, anual de IVA, tenga proveedores de estos sectores. Entonces se indicará cuál es, bueno, por supuesto, la razón social de la empresa solicitante y su NIF, el sumatorio total de operaciones con clave D dentro del modelo 347, el NIF del declarado, la denominación del declarado y su actividad, ¿vale? En caso de que apliquen estas o las siguientes. Se van incorporando filas y se va haciendo un sumatorio. Lo mismo, eso se hace tanto para el ejercicio 2019 como para el ejercicio 2020, porque los dos son válidos, ¿vale? Que tenga clientes en esas dos anualidades con cifras superiores, si recordamos, del 20% si es un solo cliente o del 30% si son varios. La hoja 2, lo mismo, los datos ya se reflejarán, la razón social se graba, ¿vale? Ya estaría cumplimentada para todas las empresas. Y aquí ya vemos si la empresa pertenece al sector, digamos, por entrada de FENAE directo, ¿vale? Seleccionaría cuál sería su FENAE de actividad, o bien si es a través de cuál sería el FENAE de la empresa solicitante, del grupo C o de las 3 actividades de 71, 12, que estaban también para enmarcarlo, seleccionaría su actividad y ahora iría completando cada una de las pantallas, o sea, cada uno de los campos que se piden, pues el importe neto de cifras de negocios de 2019, lo que hemos dicho, o sea, la facturación de la empresa en 2019 y la facturación de la empresa en 2020. Pon, por ejemplo, bueno, pongo un 5, o déjame eso. Esto es que es auto rellenable, o sea, si la empresa tuvo en 2019 una facturación de 5 y en 2020 tuvo una facturación de 2, pues su caída de venta fue del 60%, un poquito exagerado, ¿no? Y cumpliría el criterio de estar por encima del 15%. En cambio, si fue de 4, pues también lo cumpliría porque es del 20%, y si es de 6, pues no lo cumple, ¿vale? La caída de ventas es inferior al 15% o no hay caída de ventas, por tanto, no cumpliría el criterio. Entonces, a medida que vayáis cumplimentando estas pantallas, vais a ir viendo si cumplís o no los criterios. Después, en el modelo 347 de operaciones con terceros, lo que hemos cumplimentado en la hoja anterior, volcaríamos aquí los datos, el sumatorio total de operaciones en clave B, dentro de esas cuáles de ellas pertenecen al sector y el importe de operaciones en 2019. Entonces se ve el porcentaje dentro del sector, cuál es el porcentaje que tenemos nosotros con esa empresa, con esas empresas de ese escenario. En fin, vamos, entendemos que está bastante explicadito, incluso a veces os dicen hasta qué epígrafe tenéis que poner en cada uno de ellos. Lo que os decía, ¿vale? Esto puede ser un poquito cuando la empresa tiene trabajadores, varios centros operativos, en los cuales tiene trabajadores en Andalucía y trabajadores fuera de Andalucía, o por tanto que su volumen de facturación es en Andalucía y fuera de Andalucía. Pues, ¿qué se hace para determinar qué facturación pudiera aplicarse en Andalucía? Se trabaja con el ratio número de trabajadores en Andalucía. Total de trabajadores en Andalucía respecto al total de trabajadores de la empresa, y ese ratio
se aplica a las ventas, ¿vale? Entendiendo que esa parte proporcional de las ventas son para Andalucía. Después, bueno, pues el importe de activo corriente menos el pasivo corriente para determinar el importe de esa capital circulante en 2019 y las ayudas concurrentes que se tienen. Y por último, indicar para ver qué porcentaje le aplicaría, si el 50 o el 55, si están participadas por mujeres o no, porque le aplicaría así. Lo mismo aquí, iríamos complementando, que son pequeñas o medianas empresas, si se cumple ese requisito, si son elegibles por el sector, en este caso de entrada directa o por los otros, si cumple el criterio de caída de negocios, y bueno, aquí se vería, esto digamos es el cálculo que vimos antes, lo más restrictivo de los tres, el cálculo de la cuantía de la subvención, según el artículo 7.1 y 7.2, que es la calidad de ventas, con el ratio de trabajadores en Andalucía, limitaciones del capital circulante, que la cifra de circulante no supere, o sea, de 2019 no esté por encima o por debajo de esta ayuda, y la cuantía máxima de 300.000, ¿vale? Entonces, pues aquí saldría cuál es el importe de ayuda solicitada al que se podría optar. Este importe de ayuda es el que le correspondería, pero nosotros vamos a limitarlo al total de gastos subvencionables de las cuentas 60, 62 y 64. Cuando cumplimentéis las cuentas, simplemente por una llamada de atención, poner el número de la factura y el código 60, 62 o 64, ¿vale? Porque así es más fácil revisar. Fecha de la factura, denominación del gasto y el acreedor, ¿vale? Es que no se ve a lo mejor muy fácil, pero denominación y acreedor. Y el importe sin IVA, ¿vale? Pues cumplimentáis el total de gastos y se ve pues el importe de estos gastos del periodo de pandemia que hemos señalado y que están sin pagar a 30 de junio de 2021, sería el importe máximo que se pudiera solicitar, ¿vale? Bueno, esto para que tenéis ahí para consulta los finales del decreto. Tengo de nuevo que quitar la pantalla, ¿no? ¿Vale? Vamos. ¿Se ve? Eso es aburrido, Mateo. Bueno, pues nada, ¿se ve? ¿No se me oye? Bueno, no se oye a nadie. Simplemente nada, de comentaros que el plazo es hasta el 10 de septiembre, plazo para hacer las solicitudes hasta el 10 de septiembre de 2021, que el modelo de solicitud lo tenéis o lo podéis entrar a hacerlo en la oficina virtual de la agencia IDEA, que la resolución de estas ayudas va a tener 3 meses desde su solicitud y que, bueno, el pago de las mismas, cuando reúna los requisitos y se pueda pagar, pues se anticipará a las empresas el 100% de la subvención concedida. Nada, muchas gracias por vuestra atención y estamos en la gerencia provincial de la Agencia IDEA en Sevilla para todo lo que necesitéis. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis? Vale, pues sí que hay preguntas. A ver. No se ve la presentación, gracias. No lo leí, esto no lo veíamos, ¿vale? Hasta que nos ha indicado Pablo, gracias Pablo. La presentación la podían enviar por mail, sí, se va a colgar en la web de CES, ¿vale? Buenos días, en relación con las ayudas para circulante, hay que recoger todas las recibidas o solicitadas, aunque sean ayudas ya recibidas en meses anteriores, que se hayan utilizado para cubrir gastos distintos. Vamos a ver, en caso de que se hayan recibido ayudas para circulante, vamos a ver, para evitar la doble financiación, si la empresa que ha tenido otras ayudas tendría que ese importe quitarse de la cifra de circulante del 2019. O sea, dentro de los cálculos que hemos visto, uno de ellos era el cálculo del capital circulante de 2019, activo circulante menos pasivo circulante. A esa cantidad
Si es concurrente, habría que quitar esa ayuda, ¿vale? Y por otra parte, si no es concurrente, simplemente vamos a tener en cuenta que no se supera el 1.800.000 euros de ayuda total. Esas son las limitaciones que establece el decreto ley. Este decreto ley, la convocatoria se solicita a través de la oficina virtual de la agencia IDEA. Pues serían las respuestas de Pablo. No, Marieta, eso lo he puesto yo para que tengas gente la información. Vale, es que no lo veía hasta... Vale. Gracias, Pablo. No hay nada. La compatibilidad con el decreto 10/2021 nunca son incompatibles, aunque se justifiquen gastos diferentes. Ahí se establece expresamente que hay incompatibilidad. Si hay incompatibilidad con esas ayudas, si se justifican gastos diferentes, no hay incompatibilidad. O sea, vamos a ver, las incompatibilidades llegan cuando se subvenciona, digamos, lo mismo. O sea, si tú estás, lo que pasa es que no sé de qué forma, no conozco ese decreto ley, la verdad, con sinceridad. Entonces, no sé qué es lo que financie. En teoría debe financiar algo parecido, porque dice, aunque se justifiquen gastos diferentes. El decreto establece que es incompatible con esta ayuda, pero está claro que si lo que se justifica es distinto, que no sé cómo se justificará en la otra, no hay incompatibilidad. Eso es siempre. Si tú compras una máquina y no tienes incompatibilidad para comprar otra, no tiene nada que ver. Aplicaría a los gastos. Mercedes, a todos. El punto 12 de documentos a aportar, documento acreditativo de escena de cliente, ¿a qué se refiere? ¿Dónde se ve si las ayudas son concurrentes? Pues las ayudas son concurrentes si, con lo que estábamos comentando anteriormente, si financian lo mismo, si los gastos que ha tenido la empresa en las cuentas 60, 62 y 64, por los que va a optar a esta ayuda, han sido también, o sea, esos gastos los ha tenido también cofinanciados con otra ayuda. Es que no sabría deciros, si quieres llámame por teléfono o manda un correo y lo hablamos directamente sobre el caso, pero cuando aplican a lo mismo, son concurrentes y si no, lo que se hace es que el total de ayudas que ha obtenido se suman y que no supere el 1.800.000. La página de gastos subvencionables dentro del modelo regional pone que es orientativa. Hay que rellenar los gastos exactos en la solicitud cuando llegue el momento de la justificación de los gastos. Es cuando hay que poner todos los gastos y justificarlos. Vale. Esta es una relativa buena pregunta. A ver, es verdad, pone que es orientativo, pero el total de esos gastos, sobre ese total de gastos, es sobre el que nosotros, en principio, vamos si en caso de que salga subvencionable, otorgar la subvención. Si después se justifica por debajo, habrá que reintegrar el importe pagado por encima. Pero bueno, es verdad que si te has confundido en un gasto que has metido y finalmente estaba pagado, yo haría un esfuerzo por intentar reflejar la imagen fiel de la empresa en ese caso, porque bueno, más o menos las empresas saben bien qué gastos tienen y en qué caso se ha pagado. Verdaderamente la orden dice que el importe de la ayuda es el 50% de la caída de la cifra de ventas, con una serie de salvedades, ¿no? Que no esté por encima de 300.000, pero hombre, que los gastos a justificar tienen que estar. Yo intentaría reflejar lo que es para la empresa en caso de que hayáis metido una factura que no haya estado pagada, que, bueno, pues nada, se reintegrará y ya está, ¿vale? Pero sí debe de ser lo que la empresa haya tenido. ¿Puedes facilitar el correo para las consultas? Sí, el correo es sevilla@agenciaidea.es. Hay que subir documento acreditativo del CNAE cliente, certificado explicativo identificando las empresas clientes. Sí, vale. Mire, entre la documentación, en la guía útil, en la guía de presentación de la solicitud, tenéis un listado de documentos a presentar. En este caso, se refiere a la segunda vía de entrada, ¿vale? Hemos dicho que las empresas entran o por CNAE directo o porque sus clientes estén en esos CNAEs. Pues nada, simplemente por entender nosotros cuando recogemos estudiamos vuestro caso, vuestra subvención, que expliquéis un poco, bueno, pues cuáles son vuestros clientes y qué CNAEs tienen. Eso es el documento acreditativo. No hace falta que os extendáis mucho, pero bueno, que explicáis un poquito
cuáles son vuestros clientes y cuál es su final. Se ha presentado ya la solicitud de la ayuda y solo se han puesto unos gastos orientativos muy por debajo de lo que corresponde. Si se ha presentado, ¿y a cuánto? Mira, depende de a cuánto hayas limitado el importe de la ayuda solicitada. Si has puesto como ayuda solicitada el máximo que se puede dar, que es 300.000, que la herramienta te lo permite, pero claro, si has puesto gastos muy por debajo, es posible que nosotros, no lo sé, yo no sé si renunciar y presentar otra o no sé qué decirte, lo hablamos. La decisión es tuya. Que lo suyo es que los gastos reflejen, o sea, que los gastos que metáis en el Excel sean los que verdaderamente la empresa tiene. Yo lo haría así. Bueno, es a todo. Desde el proyecto tenemos entre nuestros objetivos el apoyo al emprendimiento, a la creación, consolidación de empresas. Bueno, estoy leyendo para mí. Yo no sé si ellos ven, vosotros veis texto, no vale. Si necesitan ampliar información pueden solicitar. Eso se pone a disposición. Que está a disposición de que lo necesite. Bueno, pues aquí email de contacto y teléfono. Sevilla@agenciaidea.es. Os dejo también el mío. M de Marieta, mcampos@agenciaidea.es. Y el teléfono lo puse antes en la presentación. Voy a subirla, ¿vale? Un momentito. No, pero tienes que compartir. No lo van a ver. No lo veo. Vale. La tercera, ¿no? Sí. Vale, la última, ¿vale? Están aquí los datos, los voy a volver a poner aquí. Sevilla@agenciaidea.es y este es el teléfono. La web de la Agencia IDEA y para acceder a las ayudas, oficina virtual Agencia IDEA. Estamos aquí. Sí, no, lo que quiero es ver si han escrito algo más. Vale. Bueno, veo que ya no hay más preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues no obstante, como todavía queda tiempo de aquí al 10 de septiembre, las dudas que os puedan surgir a partir de ahora, pues ya sabéis que tenéis la gerencia provincial de Sevilla dispuesta a contestaros a vuestras dudas y animaros a que presentéis las solicitudes lo más precisa posible, como comenta Marieta, ¿no? Para no tener que tener problemas de reintegro y tal. Y bueno, creemos que es una solicitud no muy difícil de realizar, que creemos que sobradamente en unos días se puede solicitar y no pide excesivamente mucha documentación. Por lo cual, creemos que hay tiempo suficiente con esta exposición que os hemos dado. Creemos que podéis tener ya la información mínima para poder presentar la solicitud y en caso de duda pues tenemos toda la semana que viene entera para aclararlo. Bueno, sin más, repetir que el agradecimiento a la CES por la ventana de comunicación que nos da a tantas empresas y bueno, y ánimo y mucha suerte y gracias a todos. ¿Ya? Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Anda.